Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Y seguimos en este domingo hablando de esas historias que conmueven hasta lo más profundo y también haciendo memoria histórica colombiana, memoria histórica de lo que pasó hace 40 años allí en Armero. Y es un gusto darle la bienvenida hasta ahora a mi compañero Álvaro Freddy Acevedo, que incluso llegó allí, Armero, antes de todo el equipo de Noticias Caracol. Él durante este año se ha dedicado a esto, a hacer la memoria, a reconstruir lo que pasó hace 40 años, ese 13, 14, 15 de noviembre, y ha estado estos días llevándonos esos testimonios y esas historias en nuestra cobertura especial. Álvaro Freddy, qué gusto saludarlo, bienvenido. María Camila, muy buena tarde. Un saludo también a toda la audiencia de Blue Radio. Sí, llevamos un tiempo, digamos, digo prudente para la magnitud del evento. Son los 40 años, son 4 décadas de un hecho que partió en dos, la historia de las tragedias naturales en Colombia, y desde luego desde la dirección de Noticias Caracol se tomó la decisión de tomar muy en serio este proyecto, María Camila. Así es, lo hemos tomado muy en serio, ha sido la cruzada de nuestro director, que lo acabamos de escuchar también a Juan Roberto, y precisamente ustedes como periodistas, Álvaro Freddy, han crecido cubriendo lo que es la conmemoración de la más trágica tragedia natural que ha vivido el país. ¿Qué la hizo diferente para usted este año cuando se conmemoran estos 40 años? Pues mira, son 4 décadas de un dolor que los armeritas no, digamos, creo que en su duelo no lo han superado todavía. Es un número muy, muy importante, y es una cosa que, digamos, a mí siempre me ha preocupado, y es el olvido en el que puede llegar a convertirse un hecho de esta magnitud. Hay un tema que siempre nos ha preocupado, y es que estos eventos ya se habían presentado 2 veces en la historia, digamos, de las erupciones del volcán, digamos, registradas, que estén en escrituras. La primera fue en 1595, Fray Pedro de León, en el proceso de la conquista, hace una referencia al deshielo del volcán y a unos daños que ocasionó, y en el que murieron varios indígenas panches, que son los indígenas originarios, es el pueblo originario aquí de la zona. Posteriormente, 145 años después, en 1845, se presenta una segunda erupción. En la historia nuestra estamos naciendo la República en ese momento, y ahí se presenta la segunda erupción. Manuel Rodríguez es el cronista y hace un poco la descripción de lo que hicimos nosotros posteriormente en 1985 de la avalancha. Sí. Entonces hay un tema de memoria que es preocupante frente a todo esto, y hoy en día es una gran preocupación que olvidemos lo que pasó allí. Hoy, María Camila, de pronto los que estuvimos allí, pues desde luego que estamos peleando porque esa memoria no se pierda. Claro. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Hay chicos que ya no tienen ni idea de qué es lo que pasó, o de pronto algún leve referente, pero si uno dice hagamos una prospección, ¿qué va a pasar de aquí a 30, 40 años? ¿Lo van a seguir recordando? Y ese es un tema que, digamos, que no se puede olvidar. Y que lo interrumpo ahí para preguntarle, ¿y qué conclusión saca usted tras estas semanas y estos meses en los que usted ha estado allí en Armero? ¿Siente que efectivamente se está repitiendo esa historia de olvido? Mira, en las lecciones de Armero siempre hemos hablado de qué nos dejó la tragedia. Importante, sí, que a partir de la avalancha hace el Sistema Nacional de Prevención del Riesgo, y por primera vez ya el Estado ya mira este tipo de eventos como una política pública, y se hace pues todo un marco legal para atacar el problema como política pública. Eso es muy importante. Todos estos procesos y toda esta mutación de todo este proceso legislativo nos lleva a la unidad de gestión del riesgo que tenemos hoy. Digamos que en ese sentido Colombia ya no es la misma. Colombia sabe dónde está parada,
el gobierno sabe que estamos viviendo entre volcanes, entre ríos, entre montañas, entre avalanchas, entre una cantidad de fenómenos naturales que pueden generar el riesgo. ¿Cuál es mi preocupación? Porque, digamos, esto en el papel está muy bien y es maravilloso, pero mi preocupación es en la práctica. Cuando vamos a la práctica, María Camila, encontramos que podemos tener alrededor de 14 puntos en Colombia que serían potenciales armeros en un futuro. Y eso para mí es una gran preocupación. Solo te puedo decir, por citar algo, el caso de la ciudad de Yopal. La ciudad de Yopal está frente a la desembocadura del río Cravo Sur, que baja tan encañonado como el río Lagunilla desde el páramo de Pisba, desde Labranza Grande, y ya en 1945 se presentó una avalancha en ese lugar. En ese momento no existía Yopal, era un caserío. Posteriormente, con los descubrimientos de Cusiana y Cupiagua, Yopal empieza a crecer y a todo el mundo se le olvidó que por ese lugar había cruzado una avalancha. Y esas son las grandes preocupaciones. Claro. Ahí es donde uno dice, ¿por qué nosotros no conservamos la memoria y por qué nuestra arrogancia como seres humanos con la naturaleza? Nos paramos al frente de un punto donde hay una geoamenaza y decimos y pensamos que porque estamos ahí no va a ocurrir nunca, o que el río no va a reclamar su territorio, o que el volcán no va a bajar otra vez exactamente como lo hizo por tercera vez a la población de Armero, cuando ya en 2 ocasiones había pasado exactamente por el mismo lugar. Entonces, claro, esas son cosas que son preocupantes frente a lo que está, y ahí es donde digo que cuáles son las lecciones que aprendimos si en la práctica todavía están esas situaciones de riesgo. No hacemos las cosas o no las denunciamos o no hacemos estos informes para generar pánico, ni amarillismo, ni ninguna de esas cosas. Lo hacemos es para que justamente las autoridades tomen carta en el asunto y prevengan el riesgo. Hoy en día hablamos de la prevención del riesgo y eso se ha vuelto pues como un tema recurrente, pero hay que hacerlo de una forma mucho más seria, porque los casos están ahí y seguramente nosotros vamos a seguir presentando informes de ese tipo para que ellos abran los ojos. Claro, sí, ahí está, esa aclaración es fundamental, no es crear pánico sino conciencia, y también esa concepción de respeto a la naturaleza, su curso natural. Y usted también en un punto que nos ha hecho pensar todo este gran cubrimiento que ha hecho Noticias Caracol, y es el cambio en la concepción de gestión del riesgo. Quiero preguntarle a Álvaro Freddy después, ¿cuál es el balance que usted hace tras ya la conmemoración oficial? Estamos cerrando esta semana, haciendo reflexiones este domingo en este puente festivo, de todo lo que pudo mostrarnos en la pantalla grande o en el noticiero, en nuestras emisiones. ¿Qué fue lo que más lo impactó en esta conmemoración de los 40 años, Álvaro Freddy? Mira, María Camila, a mí me sigue impactando el olvido del Estado. El tema de Armero, el tema de la forma como se abordó toda la situación posterior en digamos, el papel del Estado después de la tragedia ha sido desastroso. Muchos puntos de vista. Uno de los temas que siempre reclamaron los habitantes de Armero es que se refundara el pueblo. Aquí nunca se hizo eso. Aquí se generó una diáspora por todo el país. Encontramos nosotros damnificados de Armero en Bogotá, en Cali, en Ibagué, en todos los rincones de Colombia fueron a parar ellos como si fuera un pueblo olvidado, como si fuera un pueblo paria. Y no se pensó en refundar el pueblo, donde podría generar un poco de alivio a todos estos sobrevivientes en un sitio que sintieran nuevamente como ellos. Mira, la gran tragedia de los armeritas fue la pérdida de la referencia geográfica, es decir, su pueblo no existe, ya no están huérfanos de pueblo, ya no tienen sus calles, no tienen sus iglesias, no tienen sus almacenes, no tienen su río, no tienen esas cosas. Entonces eso es un tema, digamos, que es muy difícil. Por otro lado, el tema de los niños desaparecidos en Armero, es una deuda del Estado gigantesca con
los padres que todavía lo están buscando. Según la Fundación Armando Armero, hay alrededor de 500 niños que todavía están perdidos. Esta es una fundación que ha trabajado durante los últimos 35 años por intentar recuperar, encontrar a todos estos niños que se perdieron en medio de esta tragedia. Ellos también estaban esperando, hay una ley que es la ley 1632, que es una ley que declaró a las ruinas de Armero como bien de interés cultural de la nación. Le da una cantidad de elementos para pensar que se puede hacer una recomposición de un parque de la vida. Eso fue en el gobierno Santos que se expidió esa ley, pero eso se quedó en el papel, todavía eso no ha avanzado. Eso falta muchísimo más desarrollo, porque pues se quedó en el tintero. Voluntad. Muy buena, exacto, hay muy buena voluntad y todo, pero resulta que necesitamos es que esto vaya realmente a la práctica y genere cambios positivos en la gente. Nunca, por ejemplo, se reconoció desde el Estado la culpa del Estado por sus omisiones. Entiendo que hubo un proceso en el que intentó entregarle por lo menos frente a los registros catastrales a los que tenían sus casas en Armero un reconocimiento pues por esas casas que tienen allá, y porque son de ellos, porque eso eran predios que habían comprado. Ese proceso se cayó en un fallo del Consejo de Estado y ahí nunca más se volvió a hablar del tema. Entonces, si uno suma todas estas situaciones, uno dice, pues hay una deuda gigantesca todavía con la gente de Armero, que digamos siempre cada aniversario pues hemos pasado ya cuántas conmemoraciones, y siempre llegamos a lo mismo. O sea, cada conmemoración pues inclusive hasta nosotros los medios dejamos de hablar del tema, los dejamos olvidados. Solo cuando viene la conmemoración se hace por ahí un acto simbólico, pero la gente vive exactamente viviendo lo mismo. ¿Y a qué les duele eso? A olvido. Sí, es la gran deuda. Lamentablemente hoy, cuando han pasado 4 décadas de dolor, como usted lo menciona, Álvaro Freddy, la mayor conclusión es que como país todos le hemos fallado un poco a Armero con la contribución para que ese pueblo se restableciera y pudiera sanar sus heridas. Álvaro Freddy, le agradecemos mucho su trabajo y también que nos cuente en estos minutos su experiencia y un poco de lo que pudo vivir y también sentir estando ahí en esa tierra que tiene sus heridas más abiertas que nunca. Gracias, Álvaro Freddy. No, gracias a ustedes, gracias María Camila por escucharme. Álvaro Freddy Acevedo, nuestro compañero de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.